Vamos ahora a Colombia. Hay hasta 14.000 menores en poder de los grupos armados al margen de la ley. La guerrilla, ese grupo terrorista de las FARC, los grupos paramilitares, el ELN y las bandas criminales son los responsables del reclutamiento forzoso de niños y niñas y jóvenes. Así lo denuncia la ONG Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra. Vamos a analizar esta noticia y nos acompaña en nuestros estudios internacionales Carlos Martínez Pedrosa, coordinador de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de niños y niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, organización que también ha realizado estudios al respecto. Señor Martínez, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo especial para toda la teleaudiencia. ¿Qué le dicen estos números? ¿Es nueva esta noticia? Porque como tal siempre se ha denunciado, se ha dicho, lo ha dicho Amnistía Internacional, Human Rights Watch, de la presencia de menores en ese tipo de grupos terroristas y también grupos al margen de la ley. ¿La cifra sigue creciendo? Bueno, en realidad esta es una problemática que el país lleva viviendo durante muchos años atrás. Desafortunadamente, en lugar de superarla, cada vez se va agudizando y haciéndola más compleja y problemática. Si bien han habido estudios, quizás no tan recientes, que empiezan a estimar el reclutamiento de menores por parte de todos los grupos armados, incluido la fuerza pública, pues la tendencia va en aumento. Desde la coalición hemos tenido distintos reportes y hemos recabado información que dan cuenta de que el reclutamiento persiste, no solo por parte de la insurgencia, sino por parte de los paramilitares y todas las otras expresiones que surgieron después de su desmovilización en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Eso implica que si bien hoy no hay ninguna cifra exacta, hay tendencias que nos están indicando la magnitud de este problema. Se dice más o menos que 1 de cada 4 combatientes es menor de edad. En el año 2002 se hablaba más o menos que los grupos paramilitares en Colombia tenían 11.000 personas o 11.000 combatientes. Después de su desmovilización, la misión de apoyo al proceso de paz, la MAP OEA, dio cuenta de que sumaron más de 31.000. Si a eso sumamos los otros grupos armados que hoy tienen presencia en el país, que siguen reclutando menores, pues quiere decir que las cifras siguen en aumento y sigue siendo una problemática que debe angustiar no solo al país en su conjunto, a la sociedad, y que debe obligar al Estado colombiano para que tome medidas en términos de la atención, la prevención y la protección que tiene como responsabilidad. Para entender un poco cómo ha sido este proceso de reclutamiento, ¿estos niños son engañados o saben a lo que van o quieren salir de sus casas por maltratos? Sé que hay muchas aristas en estos casos, no podemos guiarnos solo de un caso para generalizar, pero ¿cuál es la situación de reclutamiento? ¿Estos niños son en su mayoría engañados o ellos quieren participar en ese tipo de grupos ilegales? Bueno, habría que decir que el reclutamiento forzado, digamos, está de lado con la vulneración de derechos de una manera integral para los niños y las niñas. Históricamente y en otras realidades del mundo donde hay conflictos armados, pues generalmente se asocia el concepto de niños soldados que da cuenta de la participación de los niños en las hostilidades, ya sea porque portan uniformes, porque empuñan un arma o porque participan en las hostilidades. Para el caso colombiano hay otras variables que entran a jugar allí. Es clarísimo que hay una situación de marginalidad y vulnerabilidad que alimenta un poco la situación, no solo en términos del conflicto armado, el accionar de los grupos, sino también la posibilidad de reclutamiento, pero también una ausencia del Estado en términos de garantizar los derechos de los niños para que tengan otras oportunidades en el país dentro de los proyectos de vida que tienen. Eso significa que no se trata de que sean engañados, se trata de una condición innata que hoy tenemos en el país, de una vivencia en el marco de un conflicto armado y unas condiciones estructurales de vulnerabilidad y riesgo que llevan a los niños a que sean reclutados y que se conviertan en una opción de vida. No hay que dejar de lado que esta situación de vulnerabilidad que se da al país tiene también relación con situaciones de maltrato, con las únicas posibilidades que tienen estos niños para poder ser alguien en la vida, ganarse un dinero o por lo menos sobrevivir. Porque si bien la situación en el país es bastante delicada, está clarísimo que los niños a veces no tienen ni siquiera otra opción diferente a participar en estos grupos armados y tienen que admitir ser reclutados forzadamente porque la única posibilidad de sobrevivir o de garantizar un lugar en esta vida. Lo que Ah, quiere decir ujú. que es una situación que recoge y retoma todos los elementos estructurales que tienen que ver con el conflicto armado en el país, y para poder entender la problemática del reclutamiento necesariamente hay que mirar
condiciones históricas que han configurado el conflicto armado. Ahora, se habla de más de 3.000 niños asesinados por los grupos armados. Esos actos se convierten en crímenes de lesa humanidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántos de estos asesinatos realmente se resuelven? ¿Cómo se comporta el Estado en lo judicial frente a esto que está sucediendo? Bueno, la situación allí aún es más dramática. Los niveles de impunidad en el país son bastante alarmantes. Uno, porque los procesos son dilatados, porque las víctimas son estigmatizadas o amenazadas, porque las organizaciones que acompañan y representan también terminan siendo víctimas de esta situación, pero además porque hay una cantidad de leyes y desarrollos normativos que no logran judicializar a los perpetradores de estos hechos y que sus penas sean acordes a los daños que han generado no solo a estos niños, sino a la sociedad en su conjunto. Para el caso de reclutamiento forzado, hace poco salió la primera sentencia que condena a un jefe paramilitar por el reclutamiento de niños. Es la primera que sale en el país cuando esta es una situación que lleva años dándose en el país, que lleva denunciándose durante mucho tiempo y que hasta ahora hay una única sentencia. Lo que está mostrando que lo que se había denunciado en años anteriores era cierto, que fue cuestionado durante muchas veces como cifras manipuladas, pero que hoy algunos de los avances de la justicia están mostrando que es una realidad que sigue vigente, que los actores armados reclutaron mucha gente, pero lo peor aún es que siguen reclutando niños y niñas en el país. Ahora estamos hablando de las FARC, del ELN, de los paramilitares, de los grupos al margen de la ley. ¿Qué pasa con el ejército? Se dice también que han utilizado a menores en tareas, por ejemplo, de inteligencia. ¿Tienen ustedes cifras sobre eso, sobre el uso de menores por parte del Ejército Nacional? Bueno, habría que decir que el derecho internacional obliga a los estados, y en particular en este caso al Estado colombiano, para que no utilice a los niños ni los involucre en acciones que los pueda colocar en riesgo. Eso fue una de las directrices del Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, las cuales aceptó el gobierno colombiano y promulgó una serie de directrices también para que la fuerza pública no utilizara a los niños con fines de inteligencia. Sin embargo, la información que ha venido analizando y que ha venido recogiendo la Coalico desde sus acompañamientos en distintas partes del país, lo que hemos corroborado es que lo que inicialmente se llamaban las campañas cívico-militares, ahora se llaman campañas para el desarrollo. Allí la fuerza pública está desarrollando distintas actividades, llámense jornadas de salud, educativas, ingresan a las escuelas con el objetivo de generar, dicen ellos, cercanía también, pero niveles de confianza en la fuerza pública. Lo que se ha podido establecer es que estas actividades también tienen fines de inteligencia, lo cual coloca en riesgo no solo a los niños, sino a las familias y a las comunidades en la medida en que si estamos en el marco de un conflicto armado, toda esta presencia de la fuerza pública tiene implicaciones enormes que se pueden convertir en retaliaciones para estas comunidades y para estas familias. Y habrá que decir allí que fundamentalmente quienes se ponen en mayor riesgo y donde hemos logrado recabar mayor información tiene que ver con las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes están viviendo directamente esta situación. Carlos Martínez Pedrosa, él es coordinador de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. Mil gracias por haber estado con nosotros con esas tristes cifras realmente, pero gracias por denunciarlo aquí en NTN 24. Muy amable. A ustedes, gracias por la invitación. Una buena tarde. Vamos inmediatamente a Estados Unidos porque el presidente